Ya hemos orado, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a hacerlo en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 31 y 32. En el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. En el nombre de Jesús, dice la poderosa palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, gloria al Señor. Bueno, si gusta, puede estar cómodo y le dan alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Es por la gracia y la misericordia que estamos en este lugar en esta tarde, ¿cierto? En el mundo, en la vida, normalmente al hombre se nos presenta, a los hombres se nos presentan, o a los seres humanos se nos presentan situaciones difíciles a veces. Y muchas veces el hombre quiere, pero no puede. Otras veces el hombre puede, pero no quiere. Y así es el vivir del ser humano. Pero gloria a Dios, aleluya, que tú y yo, querido hermano, amigo querido, estamos en esta tarde en este lugar. Y ni siquiera es por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios. Es por gracia y por misericordia de Dios. Porque un día, a mí, lo digo a testimonio, a forma de testimonio, porque un día se me presentó el Señor en mi vida. Porque un día la luz, y sabemos quién es la luz del mundo, ¿cierto?, resplandeció en mi corazón y me hizo saber dónde estaba parado. Porque cuando yo llegué a esta iglesia, yo ni siquiera entendía el porqué del 2000, o por qué 2000, en aquel entonces era 2011. Yo no entendía nada de esto. La tierra ha vivido más de 2000 años, ¿cierto? La existencia lleva más de 2000 años, pero resulta y acontece que Cristo partió la historia, ¿cierto? Y estos 2022 años, a la fecha de hoy, se han contado desde Cristo hacia acá, ¿cierto? De Cristo hacia allá, hubieron muchísimos años más, y lo conocemos por la palabra del Señor, ¿cierto? La época de los reyes, la época antes de los reyes, a esa época donde el ser humano llegó a un desorden tan grande, que el Señor tomó la decisión de destruir la tierra con un diluvio. Conocemos esto por la palabra del Señor, ¿cierto? Y todas estas cosas han acontecido y el Señor nos las enseña a través de su palabra. Aleluya. Un día el Señor se me presentó y gracias a Él me pasó lo que dice Hechos 2, ¿cierto? El hablar en nuevas lenguas. Experimenté o he experimentado y sigo experimentando aquel texto que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cierto? Y en armonía. Aleluya, se siente un regocijo maravilloso. Se siente algo muy especial cuando compartimos con nuestros hermanos en la iglesia, amén. Porque a pesar de que tenemos, o al menos yo tengo una familia grande, numerosa, pero a pesar de eso me siento más gozoso cuando comparto con mi familia en la fe. Esta semana eché risa con este varón, toda la que quiera, ¿cierto? Nos contaba experiencias y que a uno le dan risa, pero de verdad que son situaciones difíciles. Admiro mucho al hermano Ángel y bueno, yo sé que el Señor lo va a sacar en victoria de allí, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero invitarlo en esta tarde a que nos paremos del lado de las Escrituras. Me voy a explicar. En el siglo I, cuando el Señor se manifestó a Israel,
para salvar a su pueblo y para salvar al mundo como tal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida, ¿cierto? Y vida en abundancia y vida eterna, amén. Yo quiero que nos paremos del lado de las Escrituras, lo digo es porque en aquella época del siglo I, los judíos tenían el Pentateuco, ¿cierto? Tenían el canon que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde ellos tenían los salmos y los profetas, ¿cierto? Que leían cada día en las sinagogas y en los días de reposo. Pero a pesar de que en el Antiguo Testamento todo lo que se habló acerca de Cristo el Señor y en Jesucristo tuvo su cabal cumplimiento, ellos no lo habían entendido ni les fue revelado, porque Cristo venía a hacer una obra redentora en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. De lo contrario, ya no estaríamos aquí. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Amén, aleluya. Es por su gracia y su misericordia. Ellos no habían entendido eso. Y a mí me llama mucho la atención que el Señor les dijo, entonces dijo Jesús, ¿cierto?, a los judíos que habían creído en Él, o sea, a los que de alguna forma u otra le seguían, ¿cierto?, aquella multitud que se juntaba para escuchar su palabra. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra. Una de las cosas más difíciles para los seres humanos es permanecer en algo. ¿Cuántos comienzan un estudio y no lo terminamos? Yo también me meto ahí y no lo terminamos, ¿cierto? ¿Cuántos comenzamos una cosa, esta cosa y la otra, y una y la otra, y no terminamos? Los seres humanos somos muy inconstantes en muchas cosas, ¿cierto? Admiro a algunos que en verdad son muy perseverantes, ¿cierto? Hay gente que comienza un estudio y hasta que no se gradúa, ¿cierto? Y tiene su objetivo, lucha por él, y ¿cierto? Admiro a esa persona. Y así mismo es la vida de nosotros los seres humanos. Si permanecieres en mi palabra, como decía el pastor esta mañana, ¿cuántos han pasado por aquí que no han permanecido en la palabra? Bendito el nombre de Jesús. Y es necesario que usted y yo permanezcamos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad, ¿cierto? Y no cualquier verdad, una verdad